Del verso 1 vamos a leer hasta el verso 10. Amén. Vamos a leer hasta el verso 11. Vamos a leer alternadamente. Creo que en todo lugar tenemos esa sana costumbre para que todos participemos. Josué 10, del verso 1 al verso 11. Amén. Gloria a Dios. Tiene como título Derrota de los amorreos. Amén. Dice el verso 1: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor por Gabaón, era una ciudad con muchas ciudades reales, mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oad, rey de Hebrón, y a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid aquí y ayudadme, y combateos a Gabaón, con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos y de las montañas se habían unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horon, y los hirió hasta la Seca y Maceda. Todos, por favor. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada del Bet-Horon, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que lo que los hijos de Israel mataron a espada. Amén. Vamos a orar que el Señor hable a la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, en esta hora, Señor, en este momento tan solemne que hemos de predicar tu palabra, yo te doy la gloria, la honra, la alabanza, reconociendo que es tu palabra, ha sido puro y lo divino, Señor. Úsame, solo soy un vaso, Señor, toma mis sentidos, toma todo lo que soy y úsalo a favor de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Son tus hijos los redimidos, Señor, los que están reunidos en esta mañana, y necesitamos una palabra tuya, Señor, cada día de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Estén cómodos, tengan la bondad, reiterando también de mi parte la bienvenida a los amigos, a los simpatizantes, les decimos también las visitas. Ellos nos entienden que a veces usamos un montón de términos, pero todo esto lo hacemos con puro cariño, porque queremos que estén aquí, reciban lo que nosotros hemos recibido del Señor: perdón de pecados, salvación y vida eterna. Amén. Bueno, vamos a meditar en esta mañana con la ayuda del Señor, y yo lo voy a invitar a que usted esta mañana se goce en la presencia de Dios, a que usted y yo no nos cohibamos de alabar al Señor, de gritar gloria a Dios, aleluya, de aplaudirlo, de decir amén, amén. Yo creo que nosotros no podemos bajar la guardia en eso, amén. Apoyar la palabra
y mientras se va predicando, pues meditar que Dios ha sido muy bueno con nosotros, amén. Y quisiera que con este texto que hemos leído, quizás he titulado este mensaje: Dios defiende a su pueblo, amén. ¿Cuántos lo creen? Dios defiende a su pueblo, aleluya, gloria a Dios. Y qué glorioso es uno poderse dar cuenta que no está solo, amén, que el Señor está con nosotros, que Él nos defiende, que nos ha defendido y nos seguirá defendiendo todos los días de la vida, amén. La promesa que Él le hizo a los discípulos cuando ya se iba, Él les cierra todas esas ordenanzas que le da. Él los manda a hacer una tarea, les dice a dónde tenían que ir, qué debían hacer, pero les cierra diciéndole: y he aquí que yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya, esa es la promesa de Dios. Y hermanos, una de las cosas importantes que el ser humano necesita para tener estabilidad e incluso para proyectarse a otras cosas, a otras tareas, es sentirse seguro. Sentir seguro, ¿cierto? ¿Cómo es de bueno uno sentirse en un hogar, sentirse amado, ¿cierto? Sentirse seguro. Amén. Yo era uno que pequeño tenía muchas pesadillas. Tuve un accidente muy fuerte y yo me despertaba en la noche llorando y gritando. Era un niño y uno corría y se metía ahí en la espalda del papá y la mamá, y uno cómo se sentía seguro, ¿cierto? Estaba ahí cerca de ellos. Tengo una niña, tiene 17 meses, y entonces está la puerta abierta y le ponen una barandita para que no se salga ahí de la casa, y pasan los perros y empiezan a decir y se voltea al perro él mismo y le ladra a saludarla, él mismo corre y se lo coge uno de los pies. No es sino guapa de lejos, ¿cierto? Bueno, y ahora bien, cuando lo ve que se viene, corre. ¿Y que, por qué corre? ¿A qué? A buscar seguridad. Amén, a sentirse segura ahí. Y ay, no, se vino el perro, ¿cierto? Así pasa con todo. Uno quiere buscar la seguridad, porque andar con zozobra, con desasosiego, es algo difícil y hasta enfermizo. Hablaba una vez con un psicólogo en ejercicio, él atiende en un hospital, y hablaba que mucha de la gente, la mayoría de la gente que iba donde él, iba con mucho trastorno de ansiedad. Usted sabe que hoy las enfermedades, muchas le han colocado el ojo ya desde la psicología, y son trastornos de enfermedad, el estrés y todo eso que es mental empieza a ¿cómo se dice? Repercutir en el cuerpo también. Entonces la persona empieza con una enfermedad aquí y termina, claro, el órgano enfermo, ¿cierto que sí? Los diferentes sistemas que tiene. Y él decía que había como 7 tipos de trastornos de la ansiedad, y que había gente que la tenían que darle medicamentos porque era con una paranoia y nadie los estaba siguiendo. Y precisamente la ansiedad es esa, que no hay un motivo para que la persona esté así, pero ella está así, porque la gente está insegura. Amén. Y la gente ve las noticias y dice: hombre, vea, por allá está el nuevo presidente Donald tirándole por allá misiles a no sé quién, y eso se va a dañar, y la gente está insegura, está con miedo, ¿cierto? Y escucha eso en las noticias, y no vamos a decir que me queda muy muerto de la risa. Uno dice: no, pues una guerra no le conviene a nadie, ¿cierto? Pero de todas maneras, hermano, en este pueblo existe una confianza especial. Amén. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo sabemos que no somos de aquí. Amén. Amén. Usted y yo no somos de aquí. De acá nos vamos a ir y nos queremos ir con el Señor. Amén. Pero entonces la gente tiene esa zozobra y muchos les enferma eso. Pero nosotros, hermanos, tenemos la confianza que Dios defiende a su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Diga gloria a Dios. Amén. Diga gloria a Dios. Dios defiende a su pueblo, hermano. Y aquí vemos, y a mí me impactaba esta lectura, porque varias lecturas de la Biblia se encuentra que Dios le dijo: sí, vaya, peleen con ellos. Y peleaban, y claro, y que a filo de espada y todo eso, y Dios les daba la victoria.
En otras ocasiones, por allá Moisés tenía que levantar las manos, ¿cierto? Peleando contra Amalek. Y entonces si él bajaba las manos, Amalek iba ganando. Y encontraron que la mejor manera era mantenérselas arriba. Amén. Porque la mejor manera de ganar las victorias es manteniéndonos con las manos arriba, clamando, orando al Señor. Amén. Y ve eso. Pero aquí en esta historia hay algo especial. Porque es que el Señor también se metió a la pelea. Hay algo especial en ese verso número 10, Josué 10, verso 10 dice, hablando de los enemigos del pueblo, dice, y Jehová los llenó de consternación, o sea, del temor, algo vieron ellos, esos enemigos, que se consternaron, que se pusieron nerviosos, dice, delante de Israel. No estaban teniendo miedo del ejército del otro rey, el que mandó a pedir ayuda. Pero cuando vieron el ejército de Israel, dice que ellos se consternaron. Y los hirió una gran mortandad en Gabaón. Y dice que los siguió por el camino, por todas esas tierras. Y dice, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, escuche, ¿qué dice ahí? Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras. Amén. Granizo. Oiga pues, o sea, ya no fue que Dios le dijo vaya peleen, sino que el Señor también cogió vaya rey desde el cielo empezó a mandar piedras. Qué miedo un pedazo de Dios, ¿no? ¿Te imaginas cómo tendrá de puntería? Ese sí es un francotirador, ese le da por el que va. Ese sí es experto. Y aquí Dios se unió. Y eso me pareció tan maravilloso, porque a veces uno le llegan situaciones en la vida, hermano. No sé si a usted le ha pasado, creería que sí. Que uno se siente como indefenso, que uno se siente como inseguro, como solo. Pero qué bueno esta mañana reforzar nuestra fe, nuestra confianza, que solo no estamos. Hay uno que está con nosotros y se llama Jesucristo de Nazaret. ¡Aleluya! Denle ese fuerte aplauso a aquel que vive por los siglos de los siglos, que nunca nos ha dejado solos, ni nos dejará, gloria a Dios. Ni nos dejará solos. Mire usted, me pareció eso extraordinario. El Señor dice, se les van a volar. Cogió de arriba también a mandar piedra. Amén, gloria a Dios. Dios tirando piedra. ¿Quién lo hubiera visto? ¿Quién lo creyera? Y Él también se unió. Amén. Les digo, no, es que vamos a destruirlos también. Y Dios no los dejó solos. Amén. Otras versiones dice que el Señor echó sobre ellos del cielo grandes piedras y murieron. Muchos más murieron de las piedras del granizo que los que habían allí herido los del pueblo de Israel. Hermano, es que la palabra de Dios nosotros tenemos que leerla, pero tenemos también que creerla. Amén. Amén. Y qué bueno en esos momentos que estamos así solos, porque le llegan a unos momentos difíciles. Aleluya, momentos de soledad, de tristeza, que uno quizás no sabe ya para dónde coger. Y qué bueno cuando leemos allí en el Salmo 34, pero que no solo lo leamos, sino que lo creamos. Dice la palabra del Señor: busqué a Jehová. Salmo 34, verso 4. Busqué a Jehová y Él me oyó. Amén. Gloria a Dios. Y me libró de todos mis temores. Si usted está aquí, y yo se lo digo en el nombre del Señor, con temores, yo quiero decirle que el Señor lo puede sanar de esos temores, porque Él vino a sanar también el cuerpo, pero también dijo a los oprimidos de corazón, ¿cierto? Hay gente con trastornos, con cosas, pero Dios tiene el poder para trascender en todo lo que nosotros somos. Aleluya, gloria a Dios. Anoche predicando le decía, había un joven ahí que asiste a la iglesia, y él estaba muy vencido de la drogadicción, y él intenta y él va, y es difícil. Y algo que ha leído acerca de lo que es todas esas sustancias químicas, leía en una ocasión que hay sustancias, claro, Dios como nos creó. Usted no necesita nada, hermana, que con ese de mal, mi hermano. Dios nos hizo, y como nos hizo, así estamos bien. Amén. Si nos hubiera faltado algo, nos lo hubiera dado. Olvídese que sí, el predicador decía que si el cigarrillo fuera necesario para el hombre, Dios le hubiera hecho una chimenea acá, un huequito de una vez ahí, para que le saliera.
pero no lo hizo porque no lo necesitamos. Amén. Uno debe aceptarse, quererse como es. Y mire, entonces yo le decía al joven que hay sustancias que cuando usted empieza a metérselas a su cuerpo reacciona de una manera que las asimila, las vuelve como parte de usted y por eso se las pide. Y por eso usted escucha a alguien que dice, hace 15 días no tomo, tengo dolor de cabeza y tomo y se me quita. Porque el cuerpo ya le pide esas sustancias, se adicciona a eso. Y le contaba a ellos un testimonio que escuché. Un predicador decía de un joven que se convirtió al Señor, se entregó a Dios y como a los 3 meses le diagnosticaron, estaba todo enfermo, que tenía SIDA, que él había tenido una vida muy suelta ahí en el mundo cuando no conocía de Dios. Y entonces él llegó del pastor y le dijo: pastor, vea, ahora que me entrego a Dios, ahora que quiero vivir para Dios, que quiero cambiar, vean lo que tengo. El pastor le dijo: pero Dios también lo puede sanar. Órale a Dios cuál es el propósito de Dios con usted. Ya tiene lo más importante, que es la salvación. Amén. Y eso es lo más importante. De todas maneras, el joven se fue a orar al Señor, confiado en el Señor, clamándole a Él. Y al tiempo fue a hacerse otra vez los exámenes. Y cuando fue a hacerse los exámenes, los leyeron allí con el médico y el médico no lo podía creer, decía que era negativo ya ese examen, que ya no había nada, que ya estaba sano. Gloria a Dios. Pero mire lo grande de esto, mira lo que voy. Resulta que era el nombre de él que estaba en el examen, pero resulta que aparecía que él era O positivo, decía el tipo de sangre O positivo. Entonces él le dijo al médico, pero aquí hay un error porque yo soy A negativo, vea la cédula. Toda la vida yo he donado sangre, yo he hecho esto y lo otro y siempre he sido A negativo, eso no lo veo sentido. Entonces el médico le dijo: imposible, eso no tiene margen de error, eso el laboratorio eso no se equivoca, vamos a hacer otra prueba. Y el muchacho fue y le contó al pastor contento y le contó eso, y volvieron a hacer la otra prueba, le pusieron a ese examen cadena de custodia, y porque eso era algo muy serio y todo el mundo alarmado en el laboratorio. ¿Será que se trocó la sangre? ¿Qué pasó? ¿La marcaron mal? ¿Qué pasó? Y le hicieron otra vez la prueba y otra vez el VIH no había nada de eso. Y miran el tipo de sangre y otra vez O positivo. Y el médico se cogía la cabeza, llamaba al uno y al otro: ¿y qué pasó aquí? Y el muchacho cayó en cuenta y dijo: no, ya sé qué fue lo que pasó. Lo que pasa es que yo he leído en la Biblia que Dios mío hace las cosas nuevas. ¡Aleluya! No fue que Dios lo cogió y le quitó eso, le cambió la sangre completita. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor, a ese Dios que es capaz de hacer las cosas nuevas? Él no está para reformar, Él está para cambiar, para transformar las cosas, porque Él tiene todo el poder. Aleluya. Él tiene todo el poder de hacer las cosas nuevas. Y yo le decía a ese muchacho: pídale a Dios que Dios le puede cambiar esas células que usted tiene tan contaminadas, y lo puede hacer. Amén. Para Él no hay nada imposible. Por eso dice aquí el salmista: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a Él. Amén. Estamos hablando que Dios defiende su pueblo. Verso 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y dice el verso 7: el ángel de Jehová, ¿qué? Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú y yo, hermano, tenemos que estar seguros que el Señor, usted y a mí, nos defiende. Pero a veces de pronto dudamos un poquito cuando vemos ahí enfrente el mar rojo, ¿cierto? Y el problema, y los egipcios detrás. Usted me entiende a qué me refiero. Entonces de pronto tenemos ese temor, pero debemos llenarnos de confianza que Él está a nuestro alrededor y nos defiende. Gloria a Dios, den una alabanza al Señor. Dice: gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Y a veces, hermano, el problema que tenemos, y Dios nos ayude, es que pensamos que podemos salir de las situaciones por nuestras propias fuerzas.
Y a veces uno trata, ¿no?, de uno mismo solucionar, y vamos y hablemos con fulano, y hablemos con perano, y vamos a hacer esto, y yo tengo un amigo allí, y el alcalde que es el amigo mío, y vamos a ver que nos ayude. Y uno trata humanamente. Amén. Uno, como dice uno chapalea, ¿cierto? Chapalea así como trata de hacer algo, ¿sí o no?, para librarse. Pero qué bueno, hermanos, recordar, reconocer, aprender que nosotros antes, cuando éramos afuera, no conocíamos del Señor, que vivíamos sin ley, sin Dios en el mundo. Claro, tirábamos patadas, manazos, al que había que sacarle machete se le sacaba, pero ahora estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, y el que nos defiende es el Señor. Aleluya, el que nos defiende es el Señor. Gloria a Dios. Mire, Lamentaciones en el capítulo 3. Una vez el Señor me despertó de madrugada. ¿A cuánto les gusta que el Señor los despierte? Amén. A buscarlo, amén. Y me puse a leer en Lamentaciones. Y vamos a leer en Lamentaciones. Y yo pensaba que este texto estaba en un salmo. Yo creía, yo estaba seguro que eso estaba en un salmo, y me lo encontré ahí. Yo, mira este texto donde está como tan escondido. Dice Lamentaciones capítulo 3, verso 22, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Gloria a Dios. Lamentaciones 3:22, porque nunca decayeron sus misericordias. Y este texto lo citamos mucho. Nuevas son cada mañana. Te escucha un pentecostal así orgulloso y dice: estoy estrenando misericordia. Y créalo que así es. Amén. Pero yo nunca me imaginé que ese texto estuviera en Lamentaciones, que con ese nombre, Lamentaciones, ¿cierto? Entonces eso debe estar en un salmo. Pero me impactó eso, y mira lo que sigue diciendo, fue lo que me impactó. Dice: grande es tu fidelidad. Verso 23, y dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma. Amén. Por tanto, en él esperaré. El por tanto quiere decir por consecuencia, debido a lo anterior. Entonces dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Amén. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Mire, no dice el que va a buscar el problema, a ver cómo se defiende, no, el que lo lleva a él. Y mire lo que dice, este fue el que me impactó, verso 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Yo no, Señor. ¿Cuántas veces uno ha querido salir, cierto? Y yo me voy a amar, ¿cómo soluciono yo eso? Con mis fuerzas, con las influencias. Pero aquí nos dice la Biblia: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Es decir, usted ha leído en Eclesiastés 3 que dice: tiempo de matar, tiempo de sanar, tiempo de plantar, tiempo de desarraigar. Y hermano, hay tiempo de uno dejar que Dios lo defienda a uno. Porque a veces uno se quiere defender siempre, ¿sí? O que saca las uñas como el gato, por aquí, no me ataquen aquí. Pero hay momentos que uno debe quedarse quietecito y que Dios sea el que obre. Y que Dios sea el que coloque las cosas en su lugar. Amén. Gloria al Señor. Y a eso apunta aquí el escritor de Lamentaciones. Lo leí en otra versión y decía, mire ese verso 26 en la Nueva Versión Internacional, dice: bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Bueno es esperar en el Señor calladamente. Aleluya. Y hay cargas, hermano, que uno a veces no sabe ni a quién llevárselas, ¿cierto? Dice: se la lleva el hermano, él no me puede ayudar. Se la lleva el pastor, él va a orar por mí. Y vamos a orar y oramos. Su hermano Jaime ora por todos ustedes. Pero a veces uno quisiera solucionarle ciertas cosas, hermano, y uno puede. Pero aquí dice el Señor que bueno es esperar en Él, a que Él venga a salvarnos. Y seguramente aquí habrá alguien, y lo hay, con un problema, un hermano, un joven, que dice: ¿yo qué voy a hacer con este problema? ¿Quién me va ahora a ayudar con esto? Yo te digo en esta hora, en el nombre del Señor, bueno es esperar la salvación de Jehová. Aleluya. Porque yo creo que la salvación de Dios es mejor. Así se demore más. Porque los hombres, donde metemos la mano, podemos tener buenas intenciones, pero a veces las cosas nos quedan a medias.
nos quedan incompletas o nos quedan mal hechas, porque entendimos mal lo que nos dijeron. Algo puede pasar, porque el hombre no es perfecto, pero hay uno que sí lo es, enteramente perfecto. Él es santo en esencia, Él es todopoderoso, aleluya. Por eso la solución que Dios te dé, esa es, y no lo dude, porque Él no se equivoca. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Así que qué bueno, hermano, nosotros reconocer que las dificultades que tengamos, a veces un vecino se levanta en contra y uno quiere de una u otra manera solucionar, y a veces uno también como que se le va como acalorando, ¿cierto? Se le va como subiendo la bilirrubina también a uno. Ay, Jesús, Señor, agárrame, ¿cierto? Pero qué bueno aprender a esperar en el Señor y que Él sea el que nos defienda. Aleluya. A veces uno ve injusticias, y a cuántos no les chocan las injusticias, ¿cierto? Claro, eso molesta, pero bueno es esperar en el Señor. Qué bueno aprender eso. Y hermano, nosotros, hablando de la iglesia del Señor, allá vemos cómo Dios defendió a Israel, pero nosotros como iglesia del Señor, a veces somos como frágiles, ¿cierto?, ante el mundo, en el sentido de que quizás en algunos lugares montan la persecución, y en algunas partes hay gente que se acerca y le dice al pastor, vea eso, dentro de poquito le toca cerrar esto, vaya mirando a quién le compra el local, esa ramada que tiene ahí, eso aquí le va a la gente, eso se va a acabar. Pero gloria a Dios que coge el pastor y se va para el altar a hablar con el dueño de la iglesia. Aleluya. Amén. Y lugares donde alguien decía, aquí no pueden entrar con ese evangelio, ¿cierto? Aquí no lo pueden predicar. Y Dios ha tenido que quitar a alguien del medio y tirarle su pedrada. Se la manda, ¿cierto? Se la manda. Pero donde Dios quiere dar y proveer salvación, Él llega porque llega. Amén. Porque el mundo es de Él y su plenitud, y los que en Él habitan. Aleluya, dale la alabanza al Señor. Y el Señor por ahí le decía una vez a los discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y el Señor nos habla así, tan tiernamente, esa manada pequeña. Si usted mira, sí, tenemos unas congregaciones muy grandes, pero si usted calcula con todo lo que es el pueblo, pues son pequeñas. A veces tenemos el 1 o el 2% en algunos lados de la población. Así que el 1% frente al 99% somos una manada pequeña. Pero el Señor dice: no temáis. Amén. Porque el Señor defiende a su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Él nos defiende a los que en Él creemos y en Él confiamos. Saulo de Tarso, un ejemplo, se llevó un susto muy grande cuando no conocía al Señor. Allá en Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26, verso 9, él habla y está hablando ante Agripa, allí ante un hombre eminente, y le dice: yo ciertamente, mire Pablo, lo que él se había convencido, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo acabar con esa gente, que yo soy un judío, decía él, hebreo de hebreos, bien formadito. Son locos, y es que resucitó un Señor por allá que les perdona los pecados. Oigan a esto, los voy a acabar. Y dice: lo cual también hice en Jerusalén. Y mire, yo encerré en cárcel a muchos de los santos. Nosotros escuchamos a Pedro, pero la gente que desfiló para la cárcel debe haber sido mucha, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, oiga bien, es que la cosa era seria. ¿Qué no fue que se acercó y le dijo? A mí una vez estaba evangelizando en un barrio que llama El Olaya, en Medellín, al frente de Rolero de las Margaritas. Íbamos una vez y nos cogieron los pillos y no estemos volando. Entonces, ¿no hay algún problema? No, señor, ¿qué problema iba a ser? Nos los quitó para evaluar a ver qué era que teníamos ahí. Pero bueno, hasta ahí, pues, normal. Pero es que esto lo estaban matando. Mire que digo: y cuando los mataron, yo di mi voto. Verso 10. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Oiga eso, que era con tortura y todo el asunto. Los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí
hasta en las ciudades extranjeras. Ese hombre se obsesionó contra la iglesia. Imagínese usted, no solo él estaba haciendo su trabajo donde era, en Jerusalén, pues que uno se enoje que se dañe el barrio donde uno vive, pero ese se fue por allá a otras ciudades donde se los persigo. Y haciendo eso, mire que lo dice, verso 2, Hechos 26, 12. Ocupado en esto, ¿en qué? En perseguir, en encarcelar, en hacerlos blasfemar, en castigarlos, meterlos en las cárceles. Digo, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Alabado el Señor, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque hay gente que cree que persigue esta manada pequeña, pero no sabe que se está metiendo con uno que tira piedra desde el cielo. Y eso es muy peligroso, hermano. Ojalá que usted y yo nunca nos vamos en contra de esta iglesia. Eso es muy delicado. Aleluya. Y él le dice: ¿por qué me persigues? Él no le dijo: ¿por qué estás persiguiendo a esos pequeñitos? Le dijo: ¿por qué me persigues? Aleluya. Porque la iglesia es el cuerpo del Señor y Él es la cabeza. Aleluya. Gloria a Dios. Y Él defiende a su pueblo. Gloria al Señor. Y Él le dice: yo dije entonces, ¿quién eres, Señor? Y Él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. El que se mete con esta iglesia no está metiendo con el pastor, no está metiendo con los diáconos, está metiendo con el Dios que creó los cielos y la tierra, que creó el mar, que creó todo el universo. Aleluya. Den ese aplauso al Señor, que es el que nos defiende a nosotros. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay mucho poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Él creyó que el asunto era con esos pobres hermanitos. Y así muchos también ahora se han equivocado con la iglesia. Y vamos a sacarlos de aquí, pero no saben y se equivocan que ahí está el Dios Todopoderoso. Y los propósitos de Dios nada ni nadie los puede detener. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Mire, hermano, Dios defiende a los suyos hasta en sueños. Jacob le servía a su suegro Labán, ¿cierto? Y no la iba como también ellos dos. Ya él se le iba a ir, y dice que Jacob lo engañó en el sentido que no le dijo que se iba, y se fue. Y resulta que Labán se armó, iba con un ejército a perseguirlo, claro, a quitarle todo, a herirlo. Se llevó sus hijas, sus nietas, se llevó las posesiones, todo. Ya él se lo había ganado bien, pero Labán era egoísta, no quería ver que Jacob progresara, y Jacob tenía la bendición de Dios. ¿Qué hacemos pues, cierto? ¿A quién le pide uno disculpas porque Dios lo bendiga? Complicado, ¿cierto que sí? Y entonces mire, Labán iba con esa intención y lo cogió la noche persiguiendo a Jacob, y dice que Dios se le apareció en sueños a Labán, a un impío, y le dijo: a Jacob me le habla pacitico. Le dijo: ojo, me lo toca. Y le dijo: y no me le vas a hablar descomedidamente. Mire pues, ese vecino que lo atormenta a usted, ore por él. Amén, gloria a Dios. Ore por él. Y puede que Dios en sueños trate con él. A fulanito me lo toca suavecito, calmadito con él. Mano, Dios nos cuida, Dios nos defiende. Por nosotros lo tenemos que creer, lo tenemos que vivir, aleluya. Y llevarle a Él, es que ese debe ser el problema, llevarle a Él la carga. Que a veces nuestros problemas los sabe todo el mundo, menos el Señor. O sea, Él sí lo sabe, pero no por nosotros. Qué bueno nosotros ir primero en Él, a contarle el problema, amén, a pedirle a Dios. Él mismo colocó la historia de la viuda y el juez injusto. Y ese juez injusto dice que él no tenía a Dios ni respetaba a hombre, ¿cierto? Nada, no me interesa nada, aquí no me asusta nada. Y fue una viuda, y fuera de viuda, pobre, porque hay viudas, ¿sí o no? Platuditas, ¿sí o no? No, pues esta era viuda y además era pobre, la que ella no tenía ni quien le ayudara ni de qué sostenerse. Y iba todos los días.
Hasta que él dijo, qué señora tan cansona esta, qué cansona esta señora, me la va a quitar de encima, le voy a solucionar el problema. Amén. Y el Señor usa esa parábola para decirnos, oiga, ¿ustedes por qué no vienen a molestarme un poquito? Hermano, volvámonos canzones con Dios. Con la necesidad que usted tiene, vuélvase cansón, moléstelo. Señor, aquí vengo otra vez yo, el gritón, el llorón, a pedirte, Señor, hazme justicia. A pedirte, Señor, escúchame. A pedirte, Señor, solucioname. Señor, defiéndeme. Y yo le aseguro que tenemos mejores resultados. Seguro que sí. Seguro que sí, el Señor nos defiende. Había en Israel otro ejemplo. Había en Israel una hambruna. Allí en Segundo de Reyes capítulo 7. Segundo de Reyes capítulo 7, a partir del verso 1. Estaba en operación allí el profeta Eliseo. Y había hambre en el pueblo de Israel. Tanto que imagínese usted, se comían los bebés. Eso es una cosa, Dios no permita que mis ojos vean eso. Tener que una familia cocinar un hijo, eso es horrible. ¿Cómo era el hambre? Porque ellos, las ciudades eran amuralladas, vamos a suponer esta aquí como este púlpito, entonces usted quedaba adentro, ¿cierto? Adentro. Y había una salida, y ahí estaba el enemigo. ¿Quién sale pues? Ni entra provisión ni sale. Se comieron lo que había dentro de provisión, hasta que ya todo se acabó, y ya se están comiendo a las personas. Y Eliseo dijo, mañana a esta hora vamos a estar comiendo sabroso y todo va a estar barato. Y muchos le dijeron, oigan a este, ¿cómo le ocurre eso? Y bien, alguien le hace una pregunta, ¿será que Dios va a abrir las puertas de los cielos y va a caer comida? Era la única que ellos veían. Porque claro, uno amurallado, y uno a veces está en medio de unos problemas que qué murallas, ¿sí o no? Amén. Y uno no sabe ni por dónde asomar la cabeza. Pero entonces, a pesar de esto, ese que retó al profeta y le dijo, ¿será que Dios va a venir? El profeta le dijo, por orden de Dios le dijo, mañana eso que te digo va a pasar, pero si usted no lo va a disfrutar por incrédulo, usted no se va a saborear eso. Y pasó, dice la Biblia, que había unos leprosos que dijeron, nosotros nos estamos muriendo de hambre, estamos casi muertos en vida, si nos matan bien, y si comemos primero pues morimos llenos. Entonces no hay problema, vámonos para donde los asirios, vámonos a ver qué pasa si allá hay comida. Y dice que el Señor, oiga pues eso, verso 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y miren, y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Oiga, no tuvieron que mover un dedo los israelitas. Amén, gloria a Dios. Ni sabían qué estaba pasando. El Señor puso, no sé, allá un MP3 a todas, ¿cierto? Les puso un radio allá y eso sonaba caballos. Y dijeron, uy, se nos vino el ejército. Ese rey de Israel contrató quién sabe cuántos mercenarios aquí. ¡Vámonos! Y dejaron libre la puerta para que el pueblo saliera a comer. Mire Dios cómo lo defiende a uno. A veces Dios lo defiende a uno, ni cuenta se da lo que le está haciendo. Amén. Qué bueno, hermano, hay cosas que Dios hace y uno no se da cuenta. Mire usted el pueblo de Israel, a veces uno está como tan inmerso en tantas cosas y no ve los detalles de Dios. Dice la Biblia que ellos iban caminando y peregrinaron 40 años en el desierto y nunca se les acabó el calzado. Amén, gloria a Dios. Y salieron muchos niños y en el desierto se volvieron adolescentes, adultos, y el mismo zapato. Yo no sé qué marca conocerá usted de zapato que se anche así y que no se acabe. Hermano, qué detalle del Señor. Amén. Aleluya. Cuidando de su pueblo. Amén. Defendiéndolo. Porque ¿dónde iban a comprar? Dígame dónde iban a comprar. O sea, aquí yo vamos a la tienda y compramos unos velos ahí. Pero ¿dónde iban a comprar ellos? Y Dios preservó ese zapato. Dígame qué marca le supera ese zapato. Adidas, Nike, ¿qué? A verlo. Un zapato que vaya amoldándose a usted y se vaya ampliando de niño a adulto. Dios defiende a su pueblo. Aleluya. Dios hace lo grande en esta hambruna del pueblo. Dios se glorificó para defenderlo.
Y hermano, aquí seguramente hermanos con problemas graves, dificultades y quizás muchos estén como el chapulín colorado. ¿Y ahora quién me va a defender a mí? Hermano, el Señor Jesucristo. Ese Dios cuyo nombre fue invocado sobre su vida. Ese Dios está todavía vivo para defenderlo a usted, defenderme a mí, defender esta iglesia. Denle un aplauso grande, un aplauso fuerte a ese Dios omnipotente. ¡Aleluya! Dios nos defiende, hermano, pero nosotros tenemos que seguir confiando en Él de todo corazón, confiando en Él. Vea, yo le cuento, le testifico. Recuerdo en una ocasión llegó una hermana a San Cristóbal. Yo asistí allá, ya me convertí al Señor y allá empecé la vida cristiana. Y llegó una hermana de Urabá. Venía, hermana, se le había volado al marido porque el marido no le daba sino chancla todo el día y patadas. Y ella empezó a asistir a los cultos y él le dijo: te voy a matar. Y tenía como 4 niños, eso parecía un jueguito de destornilladores, así todos chiquiticos, en fila. Y llegó a la iglesia, eso fue, yo no sé por qué se bajó en San Cristóbal, como pudo, ese mundo de Urabá se bajó y llegó a la iglesia como a mitad de la dominical, y usted le veía el aspecto, esa hermana no había dormido, no se había bañado, no, que no tenía la hermana, y sus tristezas todas las que usted quiera, y con esos niños. Y llegó allá a la dominical, habló con los hermanos, se le dio almuercito allí a ella, y le dijo: hermana, bueno, vamos a buscarle donde la acomodamos. Y la hermana empezó a asistir, y la hermana tenía un fuego y un deseo de entregarse a Dios grande. Ella sabía que lo que había sentido de Dios era algo muy grande, y se había venido huyendo porque la iban a ir a matar así, con sus niños, hermano, y la hermana empezó a salir adelante. Y qué evangelista esa mujer, para ir a los cultos, a los refanes, eso a todo el que veía le hablaba de Dios, y empezó Dios a ayudarla. Las hermanas de la iglesia: bueno, venga, haga usted un día de aseo de casa y usted otro, y empezó a tener para sostener allí a sus niños, empezó a trabajar, hermano. A los años yo me la encontré, esa hermana bien, todavía caminando con el Señor, tiene ya su casita, crió sus hijos y ahí sigue trabajando en evangelismo. Y yo la vi, yo me acordé cuando yo la vi, yo estaba muy adolescente, cuando llegó eso le partía uno el alma a ver esa hermana así. Pero ella confió en un Dios que la defendía. Aleluya. Un Dios que la defiende. Aleluya. Y escuchaba, a veces yo no lo vi, pero lo escuchaba un predicador diciendo. Una hermana también empezó a conocer del Señor y se iba a bautizar, y el marido le dijo: mire, o Cristo o yo. Así se la puso, y a muchas se la han puesto así, y a hermanos también, o Cristo o yo. Ella le dijo: yo te quiero mucho, usted ve por mí, por mis hijos, pero yo me quedo con el Señor. Aleluya. Y hermano, hay que decirlo y vivirlo y creerlo, que no es tan sencillo. Créame que uno dice en la práctica, a veces uno dice muchas cosas, pues en la práctica la cosa se pone seria. La hermana se fue a buscar del Señor, se bautizó, el hombre en verdad es que la dejó, que no estaba charlando, es que se fue. Y le dijo: usted sabe que usted depende de mí totalmente, ¿qué va a hacer? Y ella le dijo: yo me quedo con el Señor. Empezó a orar, a ir al altar, a buscar de Dios, y empezaron las cuentas a llegar, porque mientras estemos en este mundo las necesidades no paran. Por usted escucha, hay que hacer tamales, empanadas, ventas, construir, eso hay que hacerlo, porque aquí estamos y lo que pase en este mundo nos afecta. Y empezaron a llegar las cuentas, y ellos estaban pagando una casa, y ella obviamente se alcanzó, como a duras penas podía, comida con sus hijos, y ya le iban a quitar la casa a la hermana. Y un día se fue a ayunar al templo y dijo: yo voy a ir al banco a ver qué puedo hacer, yo no tengo nada, a ver quién me atiende, quién me soluciona, quién de pronto me da un placito. Y se fue, dice que estaba haciendo la fila, y cuando pasa: bueno, vea, yo me hice la fulana de tal, yo aquí tengo una deuda muy grande, vengo a ver cómo negociamos esa deuda. Y entonces el cajero le dice: señora, ¿negociar qué? ¿Usted fue que no vio? ¿Usted que es ciega o qué? Aquí adelante suyo el señor que se acabó de ir, que yo me estaba hablando aquí con mi compañero, ese señor, ese aspecto tan diferente que tenía, vino y pagó su deuda. Usted no debe nada aquí, que viene a negociar, que aquí usted ya le pagaron todo. Aleluya, gloria a Dios. Denle un aplauso a Jesús, que merece toda alabanza,
esperar en Él. Gloria a Dios, esperar en Él. Que a veces nosotros queremos solucionar nosotros y nos metemos y nos va mal y nos metemos en otro problema más grande. Nos metemos a veces en otro problema más grande solucionando el primero. Aleluya, gloria a Dios. Él nos defiende. Yo no sé quién en esta hora tenga un problema que piensa que ya no tiene solución. Yo lo quiero invitar para que vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con el Señor en esta hora. Hermano, ese problema, esa dificultad, amigo, ese pecado que usted cree que no es capaz de dejar, ese problema que usted no cree que no es capaz de vencer, yo quiero decirle en esta hora por la palabra que hay mucho poder en el nombre de Jesús. Pero espere en Él, espere en el Señor, cuéntele su problema a Dios, cuéntele esa dificultad a Él primero, porque a veces pasa como David. ¿Por qué Dios se enojó con él? Porque él empezó a prosperar y a tener caballos y a tener muchas cosas materiales y censó al pueblo. No es que era malo saber cuánto tenía, pero lo hizo con la intención de pensar que era victorioso por lo mucho que tenía. Y se olvidó que la bendición y la victoria venía del Señor. Aleluya. Qué bueno lo que usted sabe, qué bueno lo que usted tiene, pero quiero que sepa que hay un Dios que nos defiende. No ponga la mirada en eso. Reciba la bendición de Dios, recíbala y disfrútela, pero no se confíe en eso. Aleluya, porque nuestro tesoro más grande es tener al Señor de la gloria.